Pues amigos de TV Mexiquense, los saluda como siempre Enrique Castillo Pesado. ¿Y quién se iba a preguntar o a saber que un médico mexicano, judío, él lo digo así porque yo sigo mucho el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, mexicano David Kersenovich, pues es una autoridad mundial en esto de la cirrosis hepática? Entonces a mí me gustaría, David, antes de saludarte, darte la bienvenida. Gracias. ¿Por qué es tan importante hablar hoy de la hepatitis? Cualquiera las que hay, porque hay 5, 6, 7. Son por lo menos 5 tipos de hepatitis que conocemos en la actualidad. Y tu pregunta es muy relevante. ¿Por qué es importante hablar de las hepatitis? Porque sucede que hay 2 tipos de hepatitis. La hepatitis B y C, que tienen la posibilidad de volverse crónicas. De la B y la C. La B y la C. Mientras que la hepatitis A y la hepatitis E nunca evolucionan a formas crónicas. Es decir, el que tiene una hepatitis A o E, pues eventualmente puede hacer un cuadro grave y hasta fallecer. Pero una vez que se cura y no deja ninguna secuela. Entonces la A y la E también te pueden llevar a la muerte. Pero afortunadamente son el menor de los casos, muy pocas veces. Es anecdótico casi. Pero una vez que te curas, te curas. En cambio, la hepatitis B y C sí pueden evolucionar a formas crónicas. Hay un 5º tipo que es la hepatitis D, pero esa se asocia a hepatitis B. Ahora, la hepatitis B y C, cuando digo que te llevan a enfermedades crónicas, quiere decir que te pueden producir hepatitis crónica, cirrosis hepática o cáncer en el hígado. De tal manera que entonces sí representa un problema de salud muy importante. Y sobre todo por otra cosa, Enrique, y es que cuando te infectas con esos virus, muchas veces no te das cuenta. Las infecciones cursan asintomáticas. ¿Y cuánto tiempo puede pasar? Yo me puedo contagiar hoy, sentir que estoy perfecto por 20 o 30 años. Después de 20 o 30 años empiezo a tener síntomas. Pero ya cuando tengo síntomas es que tengo una enfermedad avanzada. Generalmente o hepatitis crónica o cirrosis hepática o desafortunadamente en algunos casos un cáncer en el hígado. No ha habido ningún caso en el mundo, te lo pregunto a ti porque tú eres un experto en esto de la hepatitis y en la cirrosis hepática, que se haya curado una cirrosis, ¿no? Bueno, a ver, la cirrosis hepática, ahora déjame dar un giro a la pregunta. La cirrosis hepática, aunque es la etapa terminal de muchas enfermedades del hígado, o sea, tú puedes hacer cirrosis hepática por virus, que es lo que me preguntabas, pero también puedo hacer cirrosis hepática por alcohol, o puedo hacer cirrosis hepática por medicamentos, o ahora incluso por acúmulo de grasa. O sea, la cirrosis es una enfermedad de etiología variable, puede ser autoinmune, puede ser medicamentos. La cirrosis per se como cirrosis, es una enfermedad que ahora consideramos que puede ser reversible en algunos casos. Yo diría que en el menor de los casos puede ser reversible, pero es importante el concepto de que puede ser reversible, porque entonces la manera de abordar el tratamiento de un enfermo con cirrosis es muy distinto al que abordábamos hace 20 años. Ahora un enfermo con cirrosis, si se cuida, puede tener una sobrevida mayor. ¿Cómo de cuántos años estás hablando? Más o menos. Es que depende de cada caso, depende de cada etiología. Y en algunos casos incluso llega a ser la posibilidad de que sea reversible, pero son los menores de los casos. ¿Los países del mundo que mayor casos de hepatitis tienen, cuáles son? Bueno, es que depende. Por ejemplo, en la hepatitis B, los países asiáticos tienen una frecuencia muy grande de hepatitis. La India, por ejemplo. B. China, esas áreas del oriente tienen, Filipinas, todos ellos tienen mucha hepatitis B. La hepatitis C, México tiene una frecuencia aproximada de 1.2%, es decir, 1.200.000 mexicanos
pueden estar infectados sin saberlo. Pero de la hepatitis B. De la C. Ah, de la C sin de saberlo. La C sin saberlo. Y de la B, aproximadamente 400,000 mexicanos están infectados con hepatitis. Por ejemplo, una gente que adquirió la hepatitis sin saberlo, es un ejemplo, y hace 5 o 7 años, si vais a hacer un examen de sangre y sale, ¿sí hay los medicamentos, las aplicaciones para controlar eso? A ver, entonces, déjame regresar a la pregunta original. La hepatitis B y C representan un problema porque pueden dar lugar a enfermedad crónica en el hígado. La parte importante es que pasan 20 o 30 años. Entonces, aquí la pregunta de fondo en lo que tú me dices es conocer los factores de riesgo. Porque si yo tengo un factor de riesgo, me conviene irme a hacer un examen, detectarlo y entonces sí me puedo tratar. Si yo me trato las hepatitis B y C antes de que tenga cirrosis hepática, puedo vivir una vida prácticamente normal. Calidad de vida. Calidad de vida. ¿Qué le dirías a la gente que está viendo en la televisión, por ejemplo, gente joven, gente madura, que es muy importante hacerse un examen de sangre cada cuánto tiempo? No nada más hacerse el examen de sangre, es conocer los factores de riesgo que dan lugar al desarrollo de una hepatitis. Voy a puntualizar algunos factores de riesgo. Por ejemplo, si alguien tiene un familiar que tiene hepatitis B, se debe de vacunar. Pero déjame tocarlo de esta manera. La hepatitis B tenemos vacuna y por lo tanto todo mundo deberíamos estar vacunados para hepatitis B. ¿Y cada cuándo se tiene que vacunar la persona? Una sola vez, pero son 3 dosis. La primera vez, dentro de un mes, y luego a los 6 meses la tercera dosis de la vacuna. Ahora, en México ya es obligatorio vacunar a todos los niños desde hace 14 años. Por lo tanto, ya ahorita estamos muy cerca de que todos los niños que llegan a la adolescencia ya están protegidos en México. Ahí ha intervenido la Fundación Mexicana para las Enfermedades Hepáticas. Ahorita que creaste con Antonio Ariza. Sí, ahorita te comento de eso. Entonces, toda la población llega vacunada, ya no tenemos problema. El problema es los adultos que no alcanzamos a vacunarnos de niño. Y todos deberíamos irnos a vacunar. Bueno, porque seguimos siendo niños. Pues sí, seguimos siendo niños, sí. Pero todos deberíamos de estar vacunados. ¿Y eso la Organización Mundial de la Salud recomienda vacunación universal. Así como vamos y nos ponemos la vacuna contra la influenza, pues así nos deberíamos ir y poner la vacuna para la hepatitis B y quitarnos ese riesgo de contaminarnos. Ahora regreso a tu pregunta, la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. En efecto, cuando se fundó la Fundación Mexicana para la Salud Hepática con don Antonio Ariza, en las primeras pláticas que tuvimos de por qué era relevante crear otra fundación, una fundación más, don Antonio fue muy claro en decir, necesitamos identificar cuáles van a ser los propósitos y ver que sean propósitos alcanzables. ¿Me dejas hacer un breve paréntesis? Sí. Yo quisiera decir que, aparte, David Karcenovich, que era muy amigo de don Antonio Ariza, y que aparte lo trató en los últimos días de su vida, yo también tuve la oportunidad de trabajar con don Antonio Ariza muchos años cuando él era presidente de la Casa Pedro Domecq, no solamente promoviendo sus vinos, sino tuve en él a un gran amigo. Y yo llegué al doctor Karcenovich también como paciente, a través del doctor Washington y del propio Antonio Ariza. Quería hacer más ese breve paréntesis para hablar de un amigo que quisimos mucho tú y yo. Una gente entrañable, yo diría como un segundo padre para mí. Entonces, don Antonio, antes de decidir crear, dijo, necesitamos identificar 1 o 2 acciones útiles para una fundación. Y entonces la primera decisión era, no se vacunaban a los niños en México, es promovamos la vacunación de niños. Fuimos a ver al doctor Juan Ramón de la Fuente, en aquel entonces secretario de Salud, y obviamente una gente también muy sensible, muy entendible de la problemática de salud en el país, le pareció excelente la propuesta y la fundación nació con el programa de vacunar a los niños para hepatitis B.